Bueno, niños, espero que se encuentren muy bien. Vamos a tener una pequeña clase, una pequeña orientación teórica relacionada con la reproducción. En la guía pasada yo les dejé a ustedes una actividad donde les mostraba algunos tipos de reproducción y la importancia de la reproducción para la vida. Por eso quise empezar con esta imagen. En esta imagen ustedes pueden ver varias formas de vida, desde insectos, mamíferos, plantas, diferentes tipos de especies y de seres vivos que han permitido algo que se denomina la biodiversidad. Entonces la biodiversidad es la cantidad de especies distintas que habitan en un territorio determinado. ¿Por qué les hablo de la biodiversidad si vamos a hablar de reproducción? Porque gracias a la reproducción se puede dar la biodiversidad. La reproducción es la manera en la que las especies pueden preservarse. Es decir, según el ciclo normal, pues uno se muere, pero si deja descendencia, esa descendencia va a hacer que la especie no se extinga. Fíjense que muchas especies se están extinguiendo en la actualidad porque no se reproducen de la manera adecuada y eso les trae graves problemas. Entonces, ¿para qué nos reproducimos? Nos reproducimos precisamente para dejar descendencia, para perpetuar la especie, para hacer mezclas nuevas de genes que han permitido que las especies que van apareciendo cada vez sean más evolucionadas. De pronto a veces uno dice como, uy, tan bonitos los dinosaurios y sí, obviamente son especies majestuosas y con unas adaptaciones geniales, pero si ustedes lo analizan, las especies que existen ahora son mucho más bonitas, son mucho más interesantes porque tienen adaptaciones mucho más específicas que las formas de vida antiguas. Un dato curioso, este animal que creo que a todos nos gusta mucho, es un animal cuyo hábitat es la China, ¿cierto? Allá de hecho es un animal, es un emblema. Durante mucho tiempo los osos panda fueron cazados y traficados porque son animales muy bonitos. Es un oso que tiene adaptaciones de carnívoro, pero solamente se alimenta de una planta que es el bambú. ¿Y por qué les estoy hablando del oso panda en este momento? Porque el oso panda es una especie que tiene problemas con su reproducción, no les gusta reproducirse, pero en gran parte es porque al estar tanto tiempo en cautiverio encerrados, pues ellos han perdido ese instinto para la reproducción. Es como si a los animales uno los mete en una jaula y los pone a reproducirse, pues ellos no lo van a hacer porque no están en su hábitat adecuado. Una de las cosas que está llevando a esta especie a la extinción es precisamente eso, que no se reproducen y es complicadísimo. Por eso la mayoría les hacen una técnica que se llama la inseminación artificial, que es reproducirlos pero a nivel de laboratorio. Veamos qué pasa con los dos tipos de reproducción que existen. Hay dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. ¿Qué pasa en la reproducción sexual? Intervienen gametos. ¿A qué le llamamos gametos? Al espermatozoide y al óvulo. Una célula que proviene del macho y una célula que proviene de la hembra. En la reproducción asexual, mientras tanto, no intervienen gametos. El individuo es como un clon, como si se clonara, entonces no intercambia material genético con nadie. En la reproducción sexual tienen características diferentes al progenitor, es decir, mis hijos se van a parecer a mí en algunos rasgos, pero no van a ser idénticos. Mientras que en la reproducción asexual, como les decía, que es como una clonación natural, el individuo que surge va a ser igual al progenitor. En la reproducción sexual, como les decía ahorita, hay gametos masculinos, que ese se llama usualmente espermatozoide, y el femenino que se llama óvulo, que es el que se une con el espermatozoide para poderse fecundar. Y en la reproducción asexual es producido por un solo individuo, entonces se puede dar de diferentes formas. Bien, en la reproducción sexual necesitan unirse las dos células, o sea, el espermatozoide y el óvulo necesitan unirse, mientras que en la sexual no tiene por qué haber ningún tipo de unión. Bueno, en la reproducción sexual existen dos progenitores, o sea, dos padres, un macho y una hembra, y en la asexual solamente uno, se clona. Vamos a empezar a hablar de la reproducción no tanto en los animales, sino en las plantas. Bueno,
Las plantas también se pueden reproducir de manera asexual y de manera sexual. Veamos hoy los tipos de reproducción asexual que se dan en las plantas. ¿Listo? Entonces, hay básicamente 4 tipos de reproducción asexual. Entonces, recordemos, en este tipo de reproducción, en la reproducción asexual, no va a ser necesario, recordemos un momento acá el cuadro, no intervienen gametos, son iguales al progenitor, es producido por un solo individuo, no implica unión de células y solo es un progenitor. O sea, los hijos van a ser iguales. Primero los estolones. ¿Qué es la reproducción asexual por estolones? Entonces, los estolones son tallos verdes que crecen de manera horizontal. Ahí se puede ver en la parte de abajo. Cuando tienen contacto con el suelo, se forman unas raíces que se entierran y eso va a dar origen a una nueva planta. ¿Qué ejemplos de plantas se generan así por estolones? Las fresas, por ejemplo. La fresa es un clarísimo ejemplo de reproducción por estolones. También el trébol, que me imagino que ustedes han visto los tréboles. La menta. La menta es una planta que se utiliza mucho, la hierbabuena. ¿Saben para qué la usan mucho? Para chicles. Las empresas que producen chicles utilizan mucho esta planta. Esos son los estolones. Ahí en la parte de abajo se puede ver la imagen clara. Segundo tipo de reproducción asexual. Fíjense que ahí no hubo intercambio con nadie, la sola planta produce otra planta. Los tubérculos. Entonces, los tubérculos son tallos que crecen por debajo de la tierra y que reservan principalmente nutrientes como el almidón. Un ejemplo de eso es la papa. Ustedes ahorita que están allá en sus casitas pueden coger una papa y sembrarla en la tierra. La meten debajo de la tierra y van a darse cuenta que de ahí les sale una planta nueva. Esos son los tubérculos. El rizoma. Entonces el rizoma son tallos también subterráneos, están por debajo de la tierra, no son raíces, crecen bajo la tierra y forman unos brotes o yemas que dan lugar a nuevas plantas. Ahí está el ejemplo, fíjense cómo la raicita que está en la parte de abajo se extiende, ¿cierto? Pero bueno, no es una raíz propiamente como les decía ahorita, ¿no? Se llama rizoma. Se extiende y después surge de la tierra una nueva planta. El jengibre, no sé si ustedes lo conocen, las abuelas lo utilizan mucho para cuando uno está con tos. Es muy bueno, es como picantico, también se utilizan muchas recetas. Y los bulbos. Los bulbos son tallos subterráneos que están recubiertos por muchas hojas, son muchas hojas encima de una de la otra y almacenan sustancias nutritivas, entre ellas y un típico ejemplo de un bulbo es el ajo y la cebolla. También, si ustedes meten un ajo entre agua o en la tierra, de ahí van a obtener una nueva planta. Listo, niños, esa era la clase. Eso fue así de sencillo. ¿Qué actividad van a hacer ustedes de este ejercicio? Primero, deben tomar apuntes. O sea, ustedes van a ver el video y van a tomar los apuntes que más les parezcan convenientes. Deben tener en cuenta que deben tomar datos curiosos. Dentro del video yo les di varios datos curiosos, por ejemplo, cuando hablamos del oso panda, etcétera, etcétera. Ustedes van a tomar algunos datos curiosos y van a hacer el cuadro comparativo que aparece acá entre la reproducción sexual y asexual. Van a hacer este cuadro comparativo, ¿listo? Me gustaría también que dentro de sus apuntes obviamente no puede faltar reproducción asexual en plantas. De esto no me tienen que enviar evidencias esta semana. Por ahí en 3 semanas yo les voy a decir en una de las guías que les envíe, les voy a decir enviar evidencias. Entonces ustedes me deben mostrar que ustedes están tomando apuntes de estas clases que yo les voy a hacer, porque les voy a hacer varias. Entonces espero que hayan aprendido, que hayan aclarado sus dudas y cualquier cosa, entonces estaré atenta.